Cuando viene este tiempo de confrontación, es como cuando Jesús habló con la mujer samaritana y le dijo: cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Y él lo que hizo fue confrontarla, ponerle su situación, su condición frente a frente, haciéndole caer en cuenta que en la posición que estaba, desde allí no podía ejercer lo que el Padre estaba trayendo en el momento. ¿Cuántas veces es necesario que el Padre venga y nos confronte y nos muestre nuestra condición y nos demos cuenta que quizás estamos en una posición equivocada? Cuando eso sucede, tenemos el privilegio de entrar en la condición de poder ejercer los principios del Padre. Por eso le dice: mas la hora viene, mas la hora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Amén. Y esos adoradores somos nosotros. Amén. Ministros que hemos recibido principios, ministros en donde se nos ha puesto frente a frente nuestra condición y nos hemos levantado en el poder del Espíritu para derribarla y entrar a adorar al Padre, entrar a servirle en verdad y en justicia. Bueno, amados, bendiciones. Amén. Qué gusto verles. Hacía ratico no nos veíamos, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios. Creo que ahí está bien, ahí está. Así es que en esta tarde no solamente saludamos a los hermanos que se encuentran en el auditorio, sino a aquellas personas que están conectadas por internet. Yo quisiera saber, profeta Lidia, quiénes están. Estoy enterado que está México. Está Aurora y está Leila. En este momento no hay nadie más. ¿Son de dónde? Leila es de Popayán. De Popayán. ¿Y quién más? ¿Y quién ¿Por más? el canal tampoco? No, señora. Y- Pastor Pedro, Sí, de mí. de México. De México. Bueno, saludamos a México, saludamos a Chile, saludamos a Perú, que sabemos que va a colocarse al tanto de esto. Saludamos a la gente aquí en Colombia que están conectados, a cada uno de los pastores y de las personas que se encuentran atentos allá a una palabra. Así es que en esta tarde vamos a darle gracias a Dios. Estoy contento porque hay una visión y un nuevo tema que entra dentro de las escuelas, y algo que es tocante, y algo que a nosotros los ministros en muchas ocasiones no nos agrada, y a los creyentes no les agrada tocar, pero dice la palabra que somos ciudadanos del reino, ¿verdad? Y si somos ciudadanos del reino, no solamente tenemos derechos, también tenemos deberes. Así es que voy a invitarle a que cierre sus ojos, ahí donde usted se encuentra, en el lugar donde se encuentra, frente, allí en la sala, los que están reunidos con su equipo, allí viendo y preparándose para este tiempo. Allí donde usted se encuentra, pastor, que se encuentra ahí en su escritorio, en esta hora buscando una dirección respecto a cada área de su vida. Quiero que coloque su vida delante del Señor. Sé que lo hemos hecho, sé que han adorado. La adoración es parte primordial de nuestra relación con Dios. Es una de las partes primordiales. Pero quiero que usted sepa que la otra parte primordial de nuestra relación con Dios tiene que ver con las finanzas. Así es que hoy vamos a darle gracias al Padre. Padre, en esta hora, Señor, bendecimos tu nombre y exaltamos tu presencia. En este mismo instante, Señor Dios Todopoderoso, bendecimos, Padre, tu nombre y te damos gracias porque tú eres grande y porque tú eres majestuoso y porque no hay otro como tú. Porque no hay otro como tú, Dios. Hoy presentamos nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones tal y como somos, Padre. Así como lo dice aquella adoración, tal y como soy, vengo delante tuyo, Señor. Hoy quiero darte, hoy quiero entregarte mi vida, hoy quiero entregarte mi corazón, Señor Dios Todopoderoso. Hoy anhelo, Señor, en lo profundo de mi espíritu, Padre de la gloria,
glorificar tu nombre y exaltar tu presencia. Presento cada vida que se encuentra en este lugar, Señor, cada ministro que se encuentra en este lugar, Padre, cada ministro que se encuentra allí detrás de su computador, cada ministra, cada mujer de Dios, cada varón de Dios, Señor, cada líder que está allí preparándose fielmente al lado de su pastor, al lado de su apóstol, al lado de su profeta. Presento su corazón también, presento cada vida, aún el mismo aparato, Señor, los aparatos por donde es transmitido donde son transmitidas estas ondas, los presentamos delante tuyo. Tu palabra dice que debemos hacer todo con orden y como para ti, dándote toda la gloria, y te damos la gloria y la honra por cada cosa que tú proporcionas en el reino, para que podamos, Señor, expandir la palabra y tener conocimiento. Así es que en esta tarde damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, amados, tenemos en esta tarde en la CAP, Águilas de Dios, visión financiera del reino. Qué bueno, y qué bueno que nosotros podamos ver cómo las finanzas están dentro del propósito de Dios. Generalmente y comúnmente a nosotros nos hablan de finanzas, nosotros que hemos asistido a iglesias, que hemos venido en una carrera, que nacimos en una iglesia, nos concientizamos, nos colocamos como creyentes, nos afirmamos como creyentes y luego iniciamos una carrera en el liderazgo, y después del liderazgo sentimos y oímos la voz de Dios y nos definimos a ir hacia ese llamado y luego hacia el servicio que Dios ha colocado en nuestra vida. Cuando esas cosas ocurren, estamos seguros de que el propósito de Dios está funcionando, y durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo que hemos pasado en nuestras iglesias, que ha pasado, porque yo sé, pastor, que usted también cuando llegó a Cristo, llegó allí, se convirtió y fue un bebé espiritual, y mientras tuvo crecimiento, escuchó hablar siempre de los diezmos, escuchó hablar siempre de las ofrendas. Últimamente hemos escuchado hablar de la semilla, hemos escuchado hablar respecto a muchas cosas. Y quiero decirle que no solamente el llamado, amado, no solamente el llamado hace parte del propósito de Dios. Dentro del propósito de Dios, que es el gran plan para nuestra vida, hay un propósito, hay unos canales y hay unos direccionamientos que Dios tiene para llevarnos en cada uno de nuestros ministerios, dentro de su carrera, como lo decía Pablo, dentro de esa carrera que debemos llevar y que debemos ser conscientes de que toda nuestra vida debe estar dentro del propósito de Dios. Así es que me encanta ese versículo que está ahí, dice, mío es el oro y mía es la plata. ¿A quién no le gusta? Usted tiene un papá rico. Tenemos un papá rico. El reino de los cielos es rico. Y si usted es ciudadano del reino de los cielos, debe entender que no solamente tiene derecho a esas riquezas, que no solamente tiene derecho a la sanidad, que no solamente tiene derecho a la presencia de Dios, que no solamente tiene derecho al surgimiento, que no solamente tiene derecho al crecimiento de su iglesia, a su crecimiento espiritual, a que su familia crezca espiritualmente, a que se conviertan, a que todos lleguen a Cristo. Eso está muy bien, qué bueno que usted tenga derecho, pero también tiene derecho a las finanzas dentro del reino. Pero así como tiene derecho, también tiene deberes, y estos deberes tenemos que aprenderlos. Y poco a poco, sé que con algunos de ustedes el Señor ha tratado y ha visto, y usted ha visto cómo Dios ha tratado su vida en cuanto a esto. Yo quiero que vayamos un minuto al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8. Y muchos dirán, no, vamos a predicar respecto al diezmo, vamos a predicar respecto a la ofrenda. No, amado, vamos a tocar algunas cosas que son los principios de Dios, como decía el salmista que se encontraba aquí, como decía el pastor. Nuestra vida depende de los principios que coloquemos en el reino de Dios. Ahora, dentro de ese marco quiero explicarle un par de cosas que sé que van a alivianar su corazón. Sé que el Espíritu de Dios va a colocar fortaleza en su corazón, fortaleza en tu espíritu, para levantarse del lugar donde está. Porque a veces nos encontramos en sitios de postración, a veces estamos en lugares de detenimiento, y el Señor quiere que salgamos de ellos. Dice Efesios capítulo 3, versículo 8. Está hablando Pablo.
a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, Amén. y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8. Dígame, profe. Podemos hacer un para que es que se está cayendo el sistema ya, entonces voy a salir para Sí. que no se pierdan la charla. Sí, Un segundo. sí. Gracias, pastor. Mientras tanto, nosotros vamos a leer el otro texto y vamos a entrar ahí. Quiere, digamos, lo de esta manera, como debe ser el Señor, direccionarnos en un par de cosas que se nos olvida. Todo tiene un principio. Y al principio de nuestras vidas no es el principio que vemos. Es el principio que Dios dictaminó o dictó. Así que todo principio nace, y perdónenme la redundancia, primero en el ámbito espiritual. Todo lo que usted ve, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, nace primero espiritualmente. Y luego Dios lo deposita en usted, lo deposita en su corazón, lo deposita en su espíritu, lo deposita en su mente, lo deposita en usted, lo vierte en usted para que usted, como imagen y semejanza del Dios que somos, porque usted y yo somos imagen y semejanza, empecemos a transmitirlo, a reflejarlo y a proyectarlo, porque una cosa es transmitirlo, otra cosa es reflejarlo y otra cosa es proyectarlo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que en el ámbito de las finanzas nosotros empecemos a proyectar su imagen y su semejanza. Ah, sí, porque es que continuamente, ¿ya entramos? Sí. Continuamente nosotros decimos, sí, claro, usted pregunta en una congregación, ¿quién es la imagen y la semejanza de Dios? Y más de uno se para, yo soy. Sí, claro, tú eres imagen y semejanza de Dios, pero tú debes proyectar la imagen y la semejanza de Dios, no solamente en tu aspecto, no solamente en tu manera de hablar, no solamente en la condición como obras, como contestas, sino también en cuanto al área de las finanzas. Y tú y yo debemos reflejar lo que Dios dice que somos. Dios y su reflejo, Dios y su imagen sobre nuestra vida debe ser una imagen de prosperidad, no una imagen fallida, no una imagen superficial ni una imagen montada. Debe ser algo por lo cual la iglesia de Cristo debe empezar a trabajar. Yo me alegro mucho de la caídas de Dios y voy a hablar esto así, nunca se lo he dicho al apóstol, y creo que hoy va a enterarse de un par de cosas. Cuando empezó mi esposa a venir a la Águilas de Dios, yo estaba renuente a venir y estaba un poquito renuente a venir, pero cuando empecé a ver los apuntes que llevaba mi esposa, yo dije, oh Dios, esto me gusta. Y empecé a ver un par de cosas que me llamaron la atención. Y la Águilas de Dios siempre ha hecho énfasis en las finanzas. Y espero que siempre sea así en usted. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros no nos hablan de algo, cuando nosotros no empezamos a corregir algo en nuestra vida, cuando nosotros somos atacados en diferentes áreas y dentro de esas áreas en las cuales somos atacados no empezamos a recibir una corrección, un direccionamiento o no empezamos a trabajar para poder salir de allí, no va a ocurrir nada. Entonces, si queremos ser imagen y semejanza de Dios, nosotros debemos proyectar esa imagen y semejanza de Dios en el área de las finanzas, y debemos no solamente proyectarla, porque para poder proyectarla debemos ser, o sea, debemos nosotros transmitir, debemos nosotros reflejar, debemos ser. ¿Cómo logramos eso?
Creo que más de una vez la CAP se lo ha dicho a usted y yo se lo vuelvo a decir hoy. Es necesario pararnos en los principios de Dios, y los principios de Dios no son solamente la santidad, no solamente el ayuno, no solamente la oración, no solamente el estudio de la palabra, sino también es tocante a nuestro bolsillo y tiene que ver con el área de las finanzas en cuanto al reino. Mire, es importante lo que usted y yo tenemos de tarea. Hay algo muy importante. Vuelva conmigo a Efesios y ya vamos a pasar al libro de Mateo. Vuelva conmigo a Efesios así rápidamente. En nuestra iglesia estamos viendo algo que se llama propósito, y dentro del propósito tocamos este versículo, y Dios me llamó la atención con este versículo, y hemos empezado a desarrollarlo. Miren, dice Efesios 3:8 nuevamente, para quienes se había ido la señal y quedamos allí. Efesios capítulo 3 versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y dijimos que está hablando ¿quién? Pablo. Ok. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo primero que yo veo que, y no sé si usted lo nota, es lo siguiente. Pablo, que fue llamado a ser apóstol y que no se quedó en el llamado a ser apóstol, sino que desarrolló su apostolado, desarrolló su llamado y se convirtió en el apóstol ¿de quién? Del Espíritu Santo a los gentiles. Él decía ahí al inicio de Efesios, comenzó diciendo: a mí que soy el menos, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo se catalogó como uno de los más pequeños porque no anduvo con Cristo, porque no estuvo con Él, porque él tenía un concepto de sí mismo realista de lo que tenía que ser. Él no andaba con un concepto mayor ni menor de lo que era, sino un concepto realista. Y usted debe tener, usted y yo debemos aprender a tener una definición realista de lo que somos. ¿En dónde? En el reino. Cuando nosotros nos definimos realmente lo que somos en el reino, cuando tenemos un concepto claro de lo que somos en el reino, empezamos a funcionar en el reino conforme a lo que nosotros sabemos que somos, a lo que Dios te ha revelado que tú eres y conforme a lo que tú has hecho. Ahora, Pablo decía: a mí que soy el menos que el más pequeño. Muchos dirían: no, es que Pablo se estaba sintiendo mucho menos que el menos, porque él está diciendo que era el más pequeño del menos, del más pequeño. O sea, Pablo tenía un complejo. ¿Por qué tenía un complejo? Porque que era gordito, calvo, barrigón, chiquito. No, él no se consideraba eso. Él lo que tenía era una realidad en su espíritu de lo que él tenía que ser. Pero teniendo la realidad en su espíritu de que era el más pequeño, sabía que tenía un llamado y que tenía que desarrollarlo y que no se iba a quedar así. Bueno, apóstol, ¿cómo es eso si estamos hablando de finanzas? Finanzas dentro del propósito de Dios. Usted me va a entender. Cuando usted se vuelve realista, usted empieza a funcionar realista. Usted empieza a colocar los pies sobre la tierra, que es en donde Dios le colocó a usted. Dios no le ha colocado en el tercer cielo, Dios no le ha colocado a usted en ningún otro sitio, sino sobre la tierra. Y si usted va a Génesis, que no quiero ir ahora porque nos vamos a demorar, en Génesis capítulo 1, dice que usted está puesto para sojuzgar la tierra y para multiplicarse. Entonces, no solamente tenemos derecho a pedir multiplicación para nuestra vida, sino que tenemos el deber de multiplicarnos. Usted no tiene solamente el derecho, usted también tiene deberes. Usted y yo tenemos deberes. El líder tiene deberes, el creyente tiene deberes, el apóstol tiene deberes, el profeta tiene deberes, el pastor tiene deberes, el evangelista tiene deberes. Y nuestro deber es sojuzgar la tierra, colocar nuestros pies sobre la tierra y empezar a saber quiénes somos. Y eso fue lo que le ocurrió a Pablo. Pablo supo quién era y empezó a diseñarse desde quién era. Dios no quiere que nosotros vayamos de más a menos, sino de menos a más. Y ese principio lo ejerció Pablo cuando dijo aquí: yo soy el menos que el más pequeño. Y a mí me fue encomendada, y vamos a pasar por esto rápido porque nos falta mucho. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo no solamente habló de la gracia, del favor y de la salvación que traía la cruz del Calvario, de la gracia de la salvación que trajo Jesucristo en su muerte en la cruz del Calvario y en su resurrección, cuando el Padre le levanta de los muertos, porque la mayoría de nuestros mensajes se han convertido en eso, en que Dios te salva, Cristo salva a tu familia, sana a tu familia, Cristo te va a llevar cuando vengas sobre las nubes, Cristo te va a llevar
y se ha convertido en un mensaje repetitivo, pero no hablamos respecto a las finanzas. Cuando él dice de las inescrutables riquezas de Cristo, está diciéndole a los efesios que el Evangelio no es solo para la salvación de su alma, que el Evangelio no es solamente para la salvación de su familia, que el Evangelio y el sacrificio de la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, no solamente implica una condición espiritual, sino que implica que desde la condición espiritual que tú tienes, te realices y empieces a crecer, empieces a ver cuán inescrutables son las riquezas de Cristo, que no solamente hay dones para ti, que no solamente hay llamado para ti, que no solamente hay ministerio para ti, sino que también vienen riquezas para ti, porque él está hablando de riquezas de Cristo. Y si no hubiese dicho el Evangelio de las inescrutables llamados de Dios, o hubiese dicho el Evangelio de las inescrutables dones de Dios, el Evangelio de las inescrutables ministerios de Dios, no, está hablando de las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando habla de las riquezas de Cristo, está hablando de todas las áreas que Dios quiere sacar en tu vida y levantarte. Dentro de esas está el área financiera del reino, la que le corresponde al reino, porque muchos de los creyentes y aún muchos de los ministros pueden estar bien financieramente, pero en cuanto a lo que compete al reino, no están haciendo lo que se debe hacer. Pablo entendió, Pablo comprendió, y no quiero ir al texto. Pablo dijo: sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Y andaba por allá en Éfeso, andaba en Corintios, andaba en Corinto, andaba hablándole en muchos lugares. El ministerio de Pablo fue rodeado de finanzas, pero en muchas ocasiones escasearon esas finanzas. Porque muchos de nosotros, aún teniendo el conocimiento que tenemos, y muchos de los creyentes en esa época, no supieron entender para qué eran las finanzas del reino. No quería tocar esto, pero voy a hacer un paréntesis ahí. Si usted va al libro de los Hechos, y no quiero que vaya ahora, quiero que lo apunte y lo estudie después, capítulo 5, allí va a encontrar la historia de Ananías. ¿Y quién? Apóstol, un segundito. Sí. Dame un segundo que se apagó. Ok. Es que se quedaron, me quedé sin. Ok, sí, yo quiero que me siga ahí, yo recalco luego un poco. Okay. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, usted va a encontrar la historia ahí de Ananías y de quién. Ok, y usted va a encontrar que era un tiempo en donde había un auge de crecimiento, no solamente espiritual, sino que todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con los creyentes, aún respecto a su área financiera, estaba indicando, direccionado, digámoslo de esta forma, fijado hacia el crecimiento del reino. El reino de Dios tiene un crecimiento, y de ese crecimiento tú y yo debemos ser parte actual, parte activa y actual del crecimiento del reino. Usted se imagina si solamente los apóstoles en ese tiempo se dedican a hablar del Evangelio y no hay quien los sostenga financieramente, no hay quien coloque para el reino, no se había podido ir a muchos lugares. La CAP Águilas de Dios está queriendo ir a redimir a lugares como a México, por ejemplo. Hablamos con el apóstol, y algo que he estado muy pendiente con mi esposa y cosas que hemos visto es que no solamente queremos sembrar en México, sembrar nuevamente la palabra, sino que hemos querido sembrar en otros lugares y queremos sembrar en otros lugares, y para eso nos hace falta un resurgimiento. Y créame, amado, que tengo una carga especial, y se lo decía a mi apóstol ahora, tengo una carga especial por tener finanzas para el reino, y estoy trabajando respecto a eso. ¿Por qué? Usted me va a comprender a medida que vamos a ir profundizando, porque necesito que usted primero tenga una base y entienda que todo en el Evangelio parte de la base espiritual, pero no se debe quedar en la base espiritual, debe pasar a la parte física, porque la palabra dice que el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios. Entonces usted no puede decir que usted va a sanar a alguien si no ora por ese alguien y espera la obra del Espíritu Santo, teniendo su seguridad, que se llama fe, de que esa persona por la cual usted ora va a ser sana. Tampoco va a poder decir que va a ir a China a predicar en China si usted no coloca de parte suyo los medios, los recursos que Dios ha puesto en usted, como colocando su vida también, que hace parte de las finanzas del reino,
para poder ir a hablar allá. Entonces, nosotros debemos hoy en día empezar a concordar lo que hablamos con lo que realmente actuamos. Pablo dijo, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, pero fue el que conquistó Asia. Fue el que llevó la palabra, llevó el evangelio y sembró más iglesias. No puedo decir que Pablo no puedo decir que los otros apóstoles no puedo decir que Pedro no, pero tenemos un ejemplo vivo aquí, que alguien que se creyó pequeño, no se quedó en lo pequeño. Si tú estás pequeño hoy, en el área de las finanzas del reino, quiero que te enteres hoy, que las finanzas también Dios las creó con un propósito, y el propósito es engrandecer. El propósito es extender. El propósito es darle poder al cristiano, al creyente, al pastor. Escúchenme, porque ahí muchos van a decir, y no sé si haya gente nueva allí, y si están nuevos allí en la red, si están nuevos allí en el internet, qué bueno que nos escuchen esto, porque muchos dicen, claro, los pastores tienen carro, los pastores tienen casa, los pastores tienen esto, no. Dios quiere que las finanzas sean aplicadas no solamente para el pastor, no solamente para el apóstol, no solamente para el profeta, sino para el creyente y para el líder. Amén. Y nosotros debemos entender que aun siendo los más pequeños, podemos tener un resurgimiento y entender las inescrutables riquezas a las que Cristo nos llamó. Cristo te llamó a la riqueza espiritual, Cristo te llamó a la riqueza de dones, Cristo te llamó a la riqueza ministerial, pero Cristo también te llamó a la riqueza financiera. Amén. Si hay alguien que puede redimir esa área, es Él. Yo puedo decirle a usted, sé que es tener empresa con 18 empleados, y sé que es quebrar, sé que es que te busquen por determinadas cosas, pero también sé cómo Dios empieza a trabajar en ti, en cuanto a ese área, para que vayas saliendo y surgiendo adelante. Amén. Amén. Dice el versículo, entremos al 9, y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios creó las finanzas, amado. Amén. Dios hizo las riquezas. Por eso Él dice, Ageo 2:8, mío es el oro y mío es la plata. Muchos te van a decir, pero ¿para qué quiere el Señor plata? ¿Para qué quiere dólares? ¿Para qué quiere bolívares? ¿Para qué quiere pesos? ¿Para qué quiere la moneda actual que yo tengo? Claro, Dios la requiere para que eso se convierta en el medio por el cual tú te vas a expandir y el evangelio se va a expandir. Las finanzas dentro del reino son, o es el área que más libertad te da a ti. Jesús dijo que donde está puesto tu tesoro, ahí está ¿qué? Amén. Su corazón. Tu corazón. Cuando tú pones todo de ti, aún las finanzas que tienes para extender el reino, Dios tiene tu corazón. Amén. Muchos quieren entregar el corazón, muchos quieren entregar los dones, muchos quieren entregar el ministerio. Señor, mi ministerio es tuyo, mi vida es tuya. Señor, mi liderazgo es tuyo. Yo estoy obrando para ti, pero mis finanzas, Señor, apenas diezmo, ofrendo y déjeme quietico. Y eso se alcanza. Y eso se alcanza. Pero eso, no se preocupe, que se va poniendo más bueno. Tremendo que la primera vez que yo... tenemos que hablar de finanzas. Ay, Dios. Dice el versículo 10, y de ahí se va a desprender algo que usted va a entender. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, óigame muy bien, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Pablo está diciendo que a él le fue encomendada la gracia como le fue encomendado a usted el plan estratégico de Dios, la misión de enseñar el evangelio a toda criatura. Mateo ¿qué? La gran comisión. Mateo 28. Ok. Y de ir a enseñarles de Cristo, pero usted no puede enseñar de un Cristo incompleto. Usted no puede enseñar de un Cristo que sana
pero que no salva a su familiar, que salva a su familiar, pero que no lo sana. Usted no puede enseñarle a un Cristo que sana a su familiar, que salva a su familiar, pero que no lo saca del postre o del estado en que se encuentra. Y estamos hablando de finanzas, del estado financiero. Si tú estás pasando por un momento difícil, si estás pasando un momento difícil, si te estás levantando, eso no es vergüenza. La vergüenza es que no hagas nada para salir de ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que estamos encargados de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pero que no solamente nosotros estamos encargados de hablar respecto a Dios y su salvación en cuanto a cada una de las áreas física, mental, espiritual o financiera de un hombre o de una mujer, sino que al hablar de todo esto no debemos hacerlo solamente a nivel terrenal, a nivel local, a nivel del país donde te encuentras, del barrio donde estás, sino que tú debes hacérselo saber. Escúchame muy bien, porque le leo el 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ay, ¿qué es eso? Simple y sencillamente que usted debe hacerle saber a quien viene a oprimirle espiritualmente, sea principado, sea potestad, que usted tiene un Dios que no solamente lo salva, que no solamente lo sana, que no solamente le da vida eterna, sino que también lo rescata en el área financiera. Y es lo que estamos pidiendo hoy en día, y es lo que estamos trabajando para que Cristo empiece a obrar en nosotros y usted y yo podamos obrar en eso. Debemos rescatar el área financiera, debemos hablar de los principados y a las potestades celestiales respecto a la redención financiera a la cual Cristo nos está llamando. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Como decía alguien por ahí, tú te vas a coger y te vas a agarrar con el diablo y entonces le vas a decir a los principados y a las potestades: Dios me va a sacar de esta que tengo, en el área financiera me va a levantar. No, tú oras en lo secreto y te humillas ante el Padre en lo secreto y le dices: Padre, tengo esta condición. Mi condición es que soy el más pequeño entre los santos. Mi condición es que tengo un mensaje. Mi condición es que tengo que anunciar y demostrar sobre esta tierra y a mis familiares y a los que están a mi lado que tú sí obras en mí. Pero también tengo que decírselo al área espiritual y a las potestades y a los principados. ¿Cómo crees tú que le hablas? Dime. Mostrando mi condición. Con hechos, demostrando el poder de Mostrando mi condición. La palabra dice que tú debes declarar con tu boca y creer con tu corazón. Y cuando tú declaras con tu boca lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios va a hacer en ti, eso se llama fe. Y cuando lo crees en tu corazón, se convierte en voluntad. Y la voluntad se convierte ¿en qué? En acción. Entonces, si quieres ser redimido del área financiera dentro del propósito de Dios, también debes estar atento a que el principio del área financiera debe estarse cumpliendo en tu vida. ¿Cuáles son los principios en el área financiera? No solamente está el diezmo, no solamente está la semilla, no solamente está la ofrenda. Está el que honres, está el que coloques para misiones, está el que coloques lo que hace falta en la casa de Dios, está que lleves las flores, está el que si alguien necesita transportarse para llevar la palabra de Dios a un país, coloques el tiquete, coloques los pasajes. No lo tienes completo, pero te unes con otro que tiene. Tú tienes la mitad, el otro tiene la mitad, pues ya tenemos una unidad. Tú le hablas a los principados y a las potestades. ¿Cómo le hablas a los principados y a las potestades? Cuando vas y te humillas delante de tu Padre y le dices la condición real que tú tienes y cómo necesitas redención y cómo necesitas que Él te saque adelante. Y entonces empiezas a ejecutar en el área física lo que has orado en el área espiritual. Señor, yo iré, Señor, yo iré. Yo tuve así un líder. Pastor, yo siento el llamado de pastor. Yo siento el llamado de pastor. Dije, bueno, hermano, venga al ayuno el sábado. Tenemos que hacer las salidas al aire libre. Venga a acomodar cables conmigo.
Vamos a recorrer la zona para orar por ella antes de ir a hacer lo que tenemos que hacer. Hermana, nos toca pagar el acarreo de traer las cabinas hasta tal sector. Creo que usted me está entendiendo. Las finanzas en el reino, la mayoría de los hijos y de los creyentes, de los hijos de Dios, han creído que son el derecho que ellos pueden reclamar. Si tú estabas esperando hoy que yo te dijera que debes reclamar los derechos financieros en tu área espiritual, debes reclamárselos al Señor, sí, sí puedes. Pero ¿cuánto has puesto para fructificar y sacar de donde has guardado? ¿Qué has hecho para hacer? ¿Qué has hecho para merecer? ¿Cómo se han hecho las cosas? No solamente debes hablar el Evangelio, no solamente lo debes hablar en lo físico, debes hacerlo en lo espiritual. No solamente debes orar por las riquezas espirituales, sino que debes orar por las riquezas financieras, y debes hacerlo no solamente a nivel terrenal, sino a nivel celestial, en los lugares celestiales. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso de confianza por medio de la fe en Él. O sea que lo que tú estás haciendo va a tener un resultado, porque hay seguridad en Cristo de lo que tú estás haciendo. Amén. Amén. Las finanzas del reino tienen un principio, y el principio es que todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. De todo lo que tú pongas, de todo lo que dice el Señor, mío es el oro y la plata, es porque Él requiere el oro y la plata para bendecirte, amado. Mejor, dice la Biblia, es dar que recibir. Ahora sí vamos a entrar a la otra parte. Creo que ya hay una base por la cual podemos hacerlo. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Yo digo en la iglesia, libro de Mateo, y me corrigen, no, es Evangelio según San Mateo. Bueno, entonces, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 25. Cuando Jesús oyó, ¿ya lo tienen? Amén. Espero que quienes están conectados ya lo tengan. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Oiga, tremendo, ¿no? Por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Es tremendo. Nosotros debemos entender
que el reino de Dios no es una nueva religión, que el reino de Dios es un establecimiento del gobierno de Dios en esta tierra, y que tuvo un inicio, y que ese inicio ha tenido una extensión, y que esa extensión debe tener una multiplicación, y que al tener esa multiplicación entonces podremos ver cómo Dios va a hacer lo que ha dicho y lo que nos ha sido prometido en la palabra. Yo quiero que usted entienda que funcionar en el reino en cuanto al área financiera es algo que el Señor realiza para que el reino de Dios se cumpla. Dice que apunte allí y luego vamos a enlazar. Vamos a tomar unos versículos y luego empezamos a enlazar. Todo lo que el Señor realiza es para que sirva a los propósitos de su reino, a los propósitos de Dios. El Evangelio según Lucas capítulo 11, 20 al 23 dice: porque si yo expulso a los demonios por la mano de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge desparrama. Y Dios siempre ha hablado de determinadas formas, y Dios siempre confrontó a la gente. El área financiera es algo que nos confronta. El área financiera es algo que está confrontando nuestra vida día a día. Cada vez que tenemos que sacar uno de nuestros hijos a la universidad, al colegio, cada vez que debes comprar algo para la casa, cada vez que debes ir a la iglesia, cada vez, para nosotros los ministros, cada vez que queremos hacer algo para el reino, cada vez que queremos ir a predicar, cada vez que queremos hacer una campaña, cada vez que queremos hacer un simposio, cada vez que queremos hacer algo. Y Dios siempre realiza cosas para que su reino, para que el reino tenga un propósito. Dios no está en el entretenimiento. Dios no está en el negocio del entretenimiento. Dios quiere que nosotros trabajemos para expandir su reino, no solamente en el mundo físico, sino en el ámbito espiritual, que fue lo que acabamos de ver. Dios quiere que el ámbito espiritual también sea conquistado en las finanzas. ¿Cómo tú vas a hablarle a los principados y a las potestades en cuanto a algunas áreas tuyas si no estás sembrando, si no estás ofrendando, si no estás diezmando, si no estás expandiendo el reino? ¿Cómo podemos obtener las finanzas? Las finanzas se obtienen, ya lo dijimos, haciendo, colocando en práctica los principios de Dios. Dios quiere manifestar el señorío suyo en la iglesia de Cristo. Miren, cuando Dios quiere manifestar, quiere decir que quiere introducir en nosotros el reino, que Él vino a introducir en nosotros el reino, que no solamente ocurrieron las cosas en la cruz del Calvario como por fábula, sino para que se empezara a funcionar y a funcionar de una manera adecuada. Vamos a ir al versículo 12 que estábamos leyendo. Dice el versículo 12: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Para funcionar en el reino se debe tener un cambio. Para que tú y yo funcionemos en el área financiera conforme al propósito de Dios, necesitamos tener un cambio. Necesitamos dejar lo que nos está afectando. Necesitamos dejar, escúcheme, lo que no estamos haciendo y comenzar a hacer lo que no hemos hecho. Tenemos que dejar lo tradicional, tenemos que dejar lo religioso y cambiarlo por lo que va conforme al propósito de Dios. Dice la palabra que Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Nazaret representa todo lo tradicional, lo religioso. Nazaret representa todo lo que siempre se quedó allí, todo lo que siempre fue igual, todo lo que siempre estuvo de la misma manera, todo lo que nunca cambió, sino que siempre se quedó. ¿Qué quiere el Señor decirnos? Que en el área financiera, dentro del propósito de Dios, nosotros no podemos dejar
las finanzas quietas en el reino. Nosotros necesitamos empezar a moverlas, dejar de hacer lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional que has estado haciendo en el área financiera? Ahora te hablo de la siguiente manera, no solamente en cuanto a lo eclesiástico, te hablo en cuanto a lo personal y en cuanto a lo empresarial. ¿Qué es lo que siempre has estado haciendo en el área financiera en tu empresa que no lo has cambiado? ¿Qué es lo que religiosamente has estado haciendo que nunca lo harías? Que siempre haces exactamente lo mismo con tus ganancias, que siempre haces exactamente lo mismo con tus entradas, que nunca hay una variación, nunca hay una actualización, nunca estás dispuesto a cambiar por el temor a soltar. Tú y yo no podemos tener temor a soltar. Nosotros necesitamos empezar a soltar. Cuando se pasan por diferentes causas o situaciones en cuanto a lo financiero, hay que buscar la causa real de por qué ocurrió. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué hay muchas empresas que no están funcionando en cuanto a lo financiero dentro del reino de Dios? Las finanzas tienen un propósito, y esas finanzas con propósito son en tu vida extender el reino de Dios. Dijimos reflejar, ¿y qué? ¿Qué fue lo otro que dijimos? Reflejar, ¿y qué? Y proyectar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos proyectar cuando nos hemos quedado en Nazaret. Jesús nunca se quedó en el mismo sitio. Jesús siempre se movió. Jesús siempre hizo algo nuevo. Jesús siempre soltó. Si tú ves los apóstoles, siempre soltaron. No solamente soltaron en su vida, no solamente soltaron palabras de bendición, sino que lo que llegaban a ellos muchas veces no era para el sostenimiento de ellos, sino para sus viajes misioneros. Pablo mismo lo dice, que hubo unos creyentes que lo dejaron y que él padeció necesidad por mucho tiempo, pero que aunque padeciendo necesidad, hizo lo que tenía que hacer en el reino. Necesitamos para funcionar financieramente, dejar lo tradicional. Solo usted sabe qué es lo que ha hecho tradicionalmente con sus ganancias, con su empresa, qué es lo que ha hecho religiosamente con ella, qué es lo que estáticamente ha hecho. Nosotros no podemos siempre obrar de la misma manera. Cristo quiere que nosotros variemos. Ahora, cuando viene la variación en cuanto al área financiera, estamos hablando, escuchen, de actualizarnos, de permitirnos tener distintas opciones, como por ejemplo, nuevas personas, nuevas culturas, nuevas alianzas, nuevos productos. Yo no sé si alguien está hablando de esto, Señor. Nuevos productos, nuevas maneras de diversificar lo que tenemos en nuestro catálogo. Y esto lo hablo para los empresarios. La gente no te va a comprar tu producto porque es tu producto. La gente va a comprar el producto porque tú creas la necesidad y porque tu producto realmente se hace indispensable para ellos. Entonces, ¿qué es lo que a tu producto le hace falta que tú no has dejado de hacer? Esto es solo para los empresarios. Lo que religiosamente lo haces, lo produces, lo etiquetas, lo empacas y lo sacas. ¿Por qué no varías? ¿Por qué no colocas algo allí? Hay que variar, hay que dejarlo estático. Hay que tener nuevas alianzas, hay que mirar nuevos mercados, hay que mirar diferentes mercados y diferentes opciones. Nosotros ahora en la empresa, a razón de que el área de hidrocarburos está algo quieta, y aunque hay trabajo, el trabajo se está limitando por la demanda que hay en cuanto al producto que nosotros distribuimos. El petróleo produce mucho dinero, pero la mayoría de ese dinero está saliendo de Colombia porque se lo están llevando las multinacionales, y a nosotros nos está quedando realmente un 3% de lo que producen. Así que si Ecopetrol hoy produce si Pacific Rubiales produce hoy $3 millones, 3 millones de barriles,
el 3% de esos 3 millones de barriles se quedan en Colombia, los otros se van. Y así como se esfuman los barriles, se esfuma el dinero. En cuanto a eso, hemos empezado a mirar otros mercados, porque sí, hay abundancia en el petróleo, hay pedidos en el petróleo, tú puedes hacer las cosas, pero hay que actualizarse, y nosotros empezamos a mirar otro mercado, hemos volteado a mirar otro mercado, y hemos empezado a mirar el mercado de la industria. En industria también se necesitan conexiones, se necesitan tubos, se necesitan cosas. No sé el producto que tú tengas como empresario, hacia dónde lo puedas direccionar. ¿Qué vendes? Dulces. Pues dulces necesita todo el mundo. Así que, si estás cumpliendo con los principios de Dios, si estás yendo a intimidad, si estás expandiendo, si estás reflejando y proyectando la imagen de Dios, créeme que Dios te va a dar una idea para hacerlo. Nosotros en este momento estamos en un proyecto nuevo, lo iniciamos hace unos días y estamos proyectándonos hacia algunas cosas. ¿Por qué? Le decía yo al apóstol, no es justo que los hijos de Dios tengamos que estar pensando de dónde vamos a sacar para expandir el evangelio, para hacer una campaña, para ir a un país, para hacer un simposio, para traer a alguien que nos predique, para organizar un nuevo templo, para cambiar el mobiliario del templo. No es justo. Así que vamos a dejar de hacer lo tradicional y vamos a empezar a hacer lo actual. Jesús salió de Nazaret y fue para Capernaum. Capernaum representa lo actual, representa el permitirse o el hablar con distintas personas. Lo actual es lo que el Señor habla hoy. Es hablar del reino, es de funcionar en el reino con efectividad, es de hacer las cosas con un propósito, escúchenme, y no por emoción y por gusto personal. El área financiera siempre ha estado tocada por esas dos cosas, porque lo hacemos cuando nosotros vamos a ofrendar, cuando vamos a colocar un pasaje para alguien, cuando vamos a hacer algo para la iglesia. Muchas veces lo hacemos o por gusto o por emoción. Si a nuestro parecer, a nuestro acomodo, y nosotros no podemos hacer las cosas a nuestro acomodo, nosotros debemos hacerlas por principio. Nosotros debemos cambiar de lugar, cambiar la velocidad con la cual estamos actuando dentro del propósito de Dios. Vamos al versículo 14. Versículo 14. Dice la palabra. Versículo 14 del Evangelio según San Mateo dice, voy a leer desde el 3. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Allí hubo un cambio. Dentro del área financiera, con propósito, debe haber cambios. Usted debe de dejar de hacer lo tradicional, ya lo dijimos, para hacer algo nuevo. Habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Mire, amado, cuando nosotros hacemos las cosas por emociones o por gusto personal, estamos saliendo del ministerio, estamos saliendo de la opción y del propósito que Dios ha colocado en nuestra vida. Quiero que alguien me ayude con el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 24. Jesús hizo un cambio de lugar por el propósito de Dios. Jesús vino a Capernaum a cumplir una palabra profética y dio un plan de luz. Cada vez que nosotros hacemos las cosas por emociones, nos salimos. Nosotros debemos obrar conforme al propósito de Dios, conforme a lo que la palabra nos está estableciendo y conforme a lo que Dios ha dicho. Para funcionar en el reino, debemos ejercer como hijos que tienen una misión y un propósito. ¿Qué dice Colosenses? ¿Quién lo tiene? Colosenses 23. Capítulo 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay dos cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Una, que el área financiera dentro del reino siempre es confrontante, que
que nosotros debemos dejar la comodidad. Una es confrontarnos con las cosas que estamos haciendo y cómo estamos llevando nuestra vida financiera, de qué manera lo estamos haciendo, y otro es salir de la comodidad. Si nosotros salimos de la comodidad para poder ejercer las cosas nuevas, lo que el Señor ha prometido en nuestra vida, lo que usted sabe en cuanto a lo que tiene misión, en cuanto a la visión que tiene, porque el Hijo de Dios se mueve por tres cosas principales en la vida. Uno, porque tiene una visión. Dos, porque tiene una misión. Y tres, porque quiere llegar al propósito de Dios. Usted y yo llegamos al ministerio porque tenemos visión, porque tenemos una misión y porque queremos cumplir el propósito de Dios. En el área financiera, dentro del reino de Dios, nosotros debemos alcanzar, debemos tener el alcance para conquistar las finanzas. Pero si no salimos de la comodidad y si no somos confrontantes con nosotros mismos, no vamos a poder conquistar, no vamos a poder hacer nada de lo que hemos estado hablando. No vamos a poder dejar esa comodidad o ese ámbito en el cual siempre nos hemos movido. Siempre hemos hecho lo mismo. Yo encuentro gente que siempre ha hecho lo mismo, siempre está haciendo lo mismo en cuanto a lo que tiene que ver con sus finanzas, en cuanto a lo que tiene que ver con su trabajo, muchas veces en cuanto a lo que tiene que ver con su vida ministerial. Hay hermanos que llegan a la iglesia, líderes que acomodan las cosas, gloria a Dios por ellos, que siempre limpian las bancas, que siempre acomodan las sillas, se salen, se paran en la puerta y nunca hacen nada más, nunca hacen nada nuevo, nunca se incomodan por orar por aquel que llegó enfermo, por colocar cosas nuevas dentro de su vida y dentro del panorama y dentro de la misión que tienen adelante. Tú y yo como pastores, y hablo ahora a los pastores, siempre estamos o estuvimos por un tiempo enseñados a la comodidad. Siempre estudiamos para el mensaje del domingo, siempre estudiamos para el mensaje del miércoles o del jueves, siempre vamos a dirigir al ayuno, casi siempre llamamos al mismo hermanito, casi siempre organizamos al mismo lado, casi siempre volteamos a mirar a la misma persona para obtener algunas cosas. ¿Por qué? ¿Porque el Señor no nos ha puesto más recursos? No, porque nosotros no hemos tenido visión, no hemos querido dejar la comodidad y no hemos querido ser confrontantes en cuanto a lo que nos corresponde hacer. Si hay intimidad, hay fruto. La intimidad en las finanzas tiene que ver con que tú sueltes, con que tú siembres, con que tú coloques, con que tú ejerzas los principios. En la intimidad para los empresarios hay que entender algo, y es que en el reino de Dios siempre habrá provisión para abundancia. Siempre habrá una revelación en cuanto a lo que se debe hacer. Cuando tú vas y honras, uno de los principios del área financiera en el reino de los cielos es la honra. Cuando tú colocas para Dios tu área financiera, la de tu empresa, la de tu negocio, la de tu iglesia, la de tu vida personal, estás honrando a Dios. Y cuando honras a Dios, ganas, porque estás entregando, y si tú sueltas vas a recibir. Creo que me acuerdo de un mensaje que dio el apóstol Carlos en este lugar, creo que fue a principio de año, si no estoy mal, o terminando el año en diciembre, algo de las primicias, correcto. Todo lo que pasa en el mundo físico, todo lo que ocurre en el mundo espiritual, tiene una repercusión. Tú no puedes pretender ir a dar lo que no tienes. Uno no puede dar lo que no tiene. Y para obtener lo que quieres dar, hay que pagar un precio. Hay que pagar un sacrificio. Solo así se ven los frutos del reino. Solo de esa manera. No hay otra manera de cómo ver los frutos del reino. Quiero terminar con esto. El libro de Timoteo, en Primera Timoteo, creo, por favor rectifíqueme la cita, es Primera de Timoteo, si no estoy mal. Pero el capítulo 3, versículo 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero. Perdóname, entonces debe ser segunda, qué pena. Versículo 10.
Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Nosotros debemos ser un reflejo y una proyección de lo que Dios ha dicho que somos. No podemos dudar de las dulces estrategias de Dios. ¿Por qué digo dulces estrategias de Dios? Porque la palabra habla de que nosotros, aunque tengamos y aunque seamos torpes, no nos extraviaremos del camino. Cuando tú y yo podemos entender que nuestra misión y nuestro propósito va conforme al propósito de Dios, entonces vamos a colocar todas nuestras áreas delante de la presencia de Dios. Cuando tú colocas como empresario tu vida empresarial delante de Dios, Dios la va a tomar. Como ministro, tu vida ministerial, Dios la va a tomar. Como persona o creyente, Dios va a tomar tu vida. Pero debe ser claro que nosotros necesitamos comprender y entender que en la misión de conquistar las finanzas, debemos ser claros, debemos ser perseverantes y no dejar de lado absolutamente ninguno de los principios de Dios. Tú no puedes conquistar el área financiera si en tu vida no hay santidad. La palabra es específica, es clara, sin la cual nadie verá a Dios. Tú no puedes conquistar el área financiera si en tu vida no estás ejecutando cada una de las cosas que Dios te ha pedido. Dios dice que tenemos enemigos. La palabra nos enseña que tenemos enemigos. Al orar encontramos que nosotros podemos reducir a esos enemigos declarando fielmente con nuestra vida cada cosa que Dios quiere hacer en nosotros. Yo quiero que inclinen su rostro ahí. En caso que si hay alguna pregunta, Ok. acá o allá. Ok, está bien. Habíamos dicho, creo que, no sé si habíamos dicho al principio, si hay preguntas, si alguien quiere colocarlas allí en internet, vamos a dedicar un momento después de esto para contestarlas allí según lo que hemos hablado y según los parámetros de la palabra. ¿Cómo nosotros, ahí con sus ojos cerrados mientras hablas con el Señor, cómo nosotros podemos reflejar el propósito de Dios en cuanto a cada una de nuestras áreas, si primero no hemos querido, si segundo no hemos creído en que cada una de estas áreas se debe rendir a Dios? Yo puedo hoy decirle o haber sacado 10 parámetros para que usted prospere, para que haya prosperidad en el área financiera, y no van a ser diferentes a tener que decirle que si usted se ha sentido pequeño, lo que debe ser es realista y colocar sus habilidades, sus áreas al servicio de Dios. Es la única manera como va a haber un crecimiento. No podemos permitirnos el no conquistar algunas áreas sin pagar el precio. Siempre, siempre se debe pagar un precio. Padre, en esta hora, Señor Dios de los ejércitos, presentamos nuestra vida, Padre. Hoy, Señor Dios majestuoso, hay gente empresaria, hay pastores, hay ministros, hay líderes allí, Señor. Hoy es necesario comprender, Padre de la gloria, que aún el área financiera debe ser puesta, Señor, en tus manos. Hoy, Señor Dios de los ejércitos, comprendemos y entendemos, Padre de la gloria,
que la multiplicación viene de ti. Y que la multiplicación viene, Señor, por el regir, por el seguir, por el aplicar cada uno de los principios que tú colocas en nuestra vida. Hoy, Rey de la Gloria, queremos llegar al propósito tuyo. Queremos cumplir el propósito tuyo. Hoy rendimos nuestra vida delante tuyo. Hoy presentamos, Señor majestuoso, a aquellos que no han tenido, Señor, una vida financiera hasta el momento adecuada. Aquellos que tienen dificultades financieras, aquellos que tienen en este momento dificultades con el área financiera en cuanto a su vida personal, en cuanto a su vida empresarial, en cuanto a las finanzas de la iglesia, en cuanto a las finanzas de sus hogares, Señor Dios majestuoso. Hoy queremos pedir, Señor, el direccionamiento tuyo, Señor, y poder comprender y entender, Padre de la Gloria, que debemos dejar de hacer lo habitual, Señor. Que debemos proyectarnos, Señor Dios de la gloria, como lo hizo Pablo. Que debemos comprender y entender en nuestra mente, Señor Dios Todopoderoso, que tú anhelas la prosperidad integral, el crecimiento integral de nuestras vidas. Y que dentro de ese crecimiento integral no solamente, Señor, viene cada una de las áreas que nos interesan. Viene, Padre de la Gloria, esa área a la cual o por la cual debemos trabajar para conquistar. Hoy, Señor, presentamos delante tuyo a cada persona que ha colocado, que ha sembrado, Señor Dios Todopoderoso, que aún, Señor, en medio de la dificultad ha sembrado. Aquellos que en medio de su abundancia han sembrado. Hoy declaramos, Señor Dios Todopoderoso, que cada semilla tendrá su fruto, Padre. Hoy declaramos que todo estancamiento, Señor Dios Todopoderoso, por cada una de las cosas o de los principios que han sido rotos, se quiebra. Y que ahora mismo tú empiezas a colocar ideas, Señor. Ahora mismo tú empiezas a colocar estrategias. Ahora mismo tú empiezas a colocar, Señor Dios Todopoderoso, en los corazones de cada empresario, de pastores, ministros, de hombres y mujeres, las estrategias que vienen del cielo para poder conquistar el área financiera. Que ahora mismo tú quebrantas, Señor Dios Todopoderoso, cualquier pensamiento retrógrado que exista en cuanto a las finanzas del reino, en cuanto a lo que se refiere en el área eclesiástica. Hoy oramos, Padre, por cada iglesia y por sus creyentes, por las barreras mentales que existen cuando se va a diezmar, cuando se va a ofrendar, Padre, cuando se va a colocar una semilla, Señor Dios Todopoderoso. Hoy rompemos toda cadena por genética, porque muchas veces, Señor, lo hemos hecho porque lo hemos aprendido en culturas. Hoy, Señor, rompemos toda cultura que venga, Señor, de nuestros antepasados, aún en el ámbito espiritual, aún en la fe cristiana, Padre, aún en la conversión cristiana, Señor, en cuanto a lo que respecta a nuestra fe, en cuanto a lo que tiene que ver, Señor, a los diezmos, ofrendas, semillas, Padre, al área financiera. Hoy, Señor, rompemos cualquier paradigma que haya en cuanto a las finanzas y al área espiritual. Hoy declaramos, Señor, que como colocamos una base desde el principio, todo parte de lo espiritual, Señor, que si nuestro corazón hoy determina colocar una semilla, que si nuestro corazón hoy determina, Señor, colocar el diezmo, la ofrenda, esto vendrá y se hará, Señor, no por nuestro parecer, Señor, sino por realmente una convicción que está siendo cambiada ahora, que está siendo llena, Señor Dios Todopoderoso. Para aquellos que no han podido diezmar y ofrendar, Padre, en su vida, que no lo han hecho porque tienen paradigmas, porque tienen dudas, porque están atados, Señor Dios Todopoderoso.
Hoy declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que toda atadura en cuanto al área financiera se quiebra en esta hora, se rompe en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que esas personas se levantarán a no hacer lo que han hecho por siempre, a ignorar, a quejarse, Señor, y a dejar de lado, sino que harán algo nuevo, y eso algo nuevo será entrar, Padre, ahora mismo, Señor Dios Todopoderoso, en la prosperidad que trae, Señor, el rendir nuestras finanzas a ti, Padre, en colocarlas para el reino, en hacerlas, Señor Dios Todopoderoso, en acrecentarlas, Padre de la gloria, para tu propósito y para tu reino, para tu gloria y para tu honra. Hoy, Padre, oramos por aquellos, Señor, que no han podido diezmar, ofrendar, aquellos que no han podido salir avantes en su área financiera, porque dependen de un tercero. Padre, ¿cuántos ministros dependen de un tercero? ¿Cuántos ministros han quitado su confianza de ti en cuanto a lo que tú haces? ¿Cuántos empresarios han quitado la confianza en lo que tú haces, Señor Dios Todopoderoso? En lo que puedes llegar a ser aún, Señor, en áreas sobrenaturales, como lo es el área financiera. Aquellos que han dependido, Señor, o que dependen de un tercero. Hoy declaro, Señor, sobre estas vidas un milagro. Hoy declaro, Señor Dios Todopoderoso, fe sobre esos corazones. Un desencadenamiento espiritual en cuanto al área financiera, en donde ellos podrán entender que cuando empiecen a hacer cosas nuevas, cuando cambien su actitud, cuando cambien, Señor, su acción para poder creerte a ti, se desatará sobre ellos una unción de poder y de multiplicación, no solamente en sus finanzas, Señor, sino en su fe, en su crecimiento espiritual, y que no solamente serán multiplicadas las finanzas, Padre, sino que esas vidas serán multiplicadas en crecimiento, en palabra, en fe, Señor, en desarrollo. Hoy oro por las columnas financieras de cada ministerio, Señor, por las columnas financieras de la CAP Águilas de Dios. Yo hoy declaro que en sus corazones habrá, Señor, el favor, el propósito de hacer cosas nuevas, Padre, de mirar cómo se te sirve a ti dentro de este ministerio. Hoy oro, Padre de la gloria, porque ellos sean bendecidos, porque sus acciones, porque sus semillas, porque sus siembras, porque sus inversiones, porque sus diezmos, Señor, sean desatados en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, la multiplicación en el área financiera venga a sus vidas. Hoy oro por cada iglesia representada en esta red, por aquellos que están en México, por aquellos que están en Chile, por aquellos que están en Perú, Señor, por aquellos que están aquí en Colombia conectados. Hoy oro porque hay una mujer, oh Espíritu de Dios, que ha sentido que su área financiera ha estado atada y no cree que sus semillas se puedan multiplicar por la raíz o la procedencia de su dinero. Hoy, Padre, pido un milagro sobrenatural sobre esa vida. Hoy le desatamos y hoy pedimos por medio del Espíritu Santo. Hoy pedimos al Espíritu de Dios. Hoy solicitamos al Padre de la Gloria que venga sobre ella una mente nueva, un concepto nuevo, ahora mismo en el nombre de Jesús, y que lo que ha pensado hacer en cuanto a la extensión de la palabra de Dios, al esparcimiento de la palabra de Dios, ahí en ese lugar lo puede hacer libremente, porque será multiplicada, y entre más coloque, más multiplicación habrá. Hoy oro por cada ministerio, Padre, representado en esta red, por las columnas financieras de cada ministerio, por aquellos hermanos que quieren traer, Señor, que han hecho sus promesas y que no han sido desatadas. Hoy desatamos, Padre, las finanzas del reino para poder llegar al propósito de Dios. Hoy entendemos y comprendemos, Señor Dios Todopoderoso, que no solamente en lo físico, sino que en lo espiritual, Padre de la gloria, será reflejado, será proyectado, Señor, la palabra tuya, la prosperidad tuya, la sobreabundancia, la sobrenaturalidad
que proviene de tu palabra, Señor, de tus promesas, en el nombre de Jesús. Padre, hoy, Señor Dios Todopoderoso, estando en tu presencia, Padre, ordenamos a las finanzas estancadas para la liberación de tus hijos. Desatarse en el nombre de Jesús. No más estancamiento para cada ministerio, para cada empresario, para cada vida y creyente dentro del reino de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo quiero hacer esto. Siga con sus ojos cerrados allí. Voy a hablar a quienes están en internet ahora. Hemos hablado y siga usted hablando con el Señor. Y usted que está ahí en la red, en la línea, también siga hablando con el Señor mientras lo escucha. Hemos hablado que no solamente debemos hacer esto en nuestra ciudad. Así es que hoy, dentro del propósito de Dios están las finanzas de su vida, de su iglesia, de su empresa. Voy a lanzar un reto en esta hora. Para quienes están en este lugar y para quienes están en la red. Hemos dicho que debemos hacer lo que no hemos hecho en otras ocasiones. Hemos dicho que el reflejar cada área de nuestra vida en la redención de Cristo o como ha sido redimida en nuestra vida debe pasar de un plano al otro. Así es que hoy voy a pedir que usted determine en su corazón en esta misma hora qué semilla va a colocar para que sus finanzas, su área financiera se alinee conforme al propósito de Dios. El propósito de Dios dice que debemos gobernar y debemos reflejar su imagen. Y para poder gobernar debemos extender el Evangelio. Y para poder extender el Evangelio necesitamos tener finanzas. Y para poder tener finanzas necesitamos tener empresarios, ministros, iglesias libres financieramente. Así es que usted va a preparar una semilla y quienes están allí fuera de Colombia o fuera de la ciudad de Bogotá van a enviar su mensaje allí. Luego la CAF, no sé cómo les van a hacer llegar la cuenta para que ustedes consiguen, pero quiero que lo determine ahora. Escriba allí su suma, quienes van a enviar y quienes van a colocar eso, quienes van a colocar su ofrenda y sus semillas, quienes han determinado en su corazón ahora una semilla por su área financiera. Quiero que la tome en su mano. Si es una promesa que va a hacer al Señor, quiero que tome un sobre o tome un documento y lo coloque allí. Levante su mano derecha en esta hora. Padre, tus hijos están ahora delante tuyo. Hoy necesitamos direccionamiento de parte de tu vida. Hoy necesitamos un milagro, Señor. ¿Y sabes a qué me refiero, Padre? Milagros como los que has traído a nuestra vida. Milagros como los que has traído a nuestro ministerio, Señor. Milagros como los que has hecho con cosas que a veces ni siquiera hemos creído que podrían ocurrir. Para cada una de las personas, Señor, en esta hora.
que están comprendiendo que las finanzas sí tienen propósito dentro del reino de Dios, que las finanzas pueden expandir y reflejar la libertad que tú traes a tus hijos, a tus siervos, a tus amados. Así es, Padre, que hoy presento cada semilla representativa en cuanto al área tocante que ellos tienen. Una semilla de libertad, una semilla de entendimiento, Padre, una semilla, Señor, de corrección, una semilla de inicio, Padre, una semilla que representará salir de lo estructural, de lo religioso, de lo antiguo, para pasar a lo nuevo, Señor. Ahora te pido que bendigas esa semilla. Oro primero por la semilla, Padre. Oro por la semilla, Padre, para que tú la bendigas, para que se multiplique al 100 por 1, Señor. Para que de esa semilla brote fruto, Señor, y ese fruto, Señor, pueda ser ofrenda grata a ti, Padre de la gloria. Pero ahora oro por aquellos que están colocando esa semilla para el cambio de su vida financiera, para el cambio de sus empresas, para el cambio de la vida económica familiar, Señor, de la vida económica eclesiástica, Padre. Hoy, Señor, declaro que esas vidas, Padre, esa determinación que ellos están tomando en este momento, Padre, en cuanto a la semilla que están colocando por libertad, por cambio, por multiplicación, Señor, les multiplicará a ellos en conocimiento, Padre, les multiplicará en poder, Señor, les será multiplicada, Señor Dios Todopoderoso, también en el mismo género. No solamente al 100 por 1, Señor, sino que hasta que sobreabunde, como dice tu palabra. Aquellos que han decidido colocar, Señor, pasajes para ministros, aquellos que han decidido colocar, Señor, lo que hace falta para determinadas campañas, Señor, o determinadas actividades dentro de la iglesia, en las diferentes congregaciones a las que pertenecen. Aún dentro de esta misma, dentro de la Águila de Dios, declaro libertad para ellos también. Declaro, Señor, que al colocar, al entregar, al cumplir, será desatado, Padre, sobre ellos una multiplicación sobreabundante, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Tú dices, Señor, que es mejor la obediencia que el sacrificio. Y sobreentiendo que tus hijos obedecen hoy. Obedecen, Padre. Ya puedes pasar y depositar allí en el nombre de Jesús. Usted que está en la red, no solamente envíe sus preguntas, vamos a contestarlas, sino que también deposite su semilla. Allí puede colocar cuál va a ser el monto que va a dejar. Hágalo en esta hora en el nombre de Jesús. Apóstol Pío. Padre, te damos gracias, nos vamos a poner de pie y queremos en este instante, levanta tus manos. Y allí las naciones que están escuchándome, levante sus manos hoy hacia el cielo. Porque esta ha sido una clase de impartición a tu espíritu para hacer un cambio y un movimiento. Porque ya la queja y el mirar las circunstancias y el mirar las cosas que no se ven, hoy Dios ha traído una palabra direccional, una salida a que tú tengas un movimiento como ministro, como empresario, como negociante, aún como funcionario de una empresa. Y cuando se habla de finanzas se requieren movimientos, cambios.
diversificación de estrategias de revelación del Eterno para poder empezar a dar lo que Dios quiere que se dé. Y hay una llave fuerte que se llama el sembrar, y el que siembra cosecha. Alza tus manos y alaba a tu Señor, porque Él sea, a medida que tú la bates y a medida que cierras los ojos, puedas entender, puedas ver y entender el cielo abierto en revelación. De que es un semestre de cambios, de que es un semestre de cosa nueva, de que es un semestre donde Dios empieza a surgir con ideas, a surgir con conexiones, a surgir con herencias o cosas sorprendentes que en este momento los ángeles están moviendo y estarán sorprendiendo al que sabe atrapar la palabra de revelación. El que sabe mover la mano y hace que la diestra del Padre suelte la cosecha y no habrá quien te la robe más. Hoy ha sido entrenado e impartido por el Espíritu de Dios a través de una palabra direccional. No se te habló a tu conocimiento, a tu intelectualidad del alma o de la carne. Se te ha hablado en el poder de la palabra a tu espíritu para que Él se sacuda y de ahí esté la semilla de esta revelación y empiece tus finanzas a brotar como un río poderoso que levanta la bandera de victoria, diciéndole no más a la pobreza, no más a la escasez, no más al mendigar, sino que el cielo se abra en diseños y estrategias que te entreguen conexiones divinas. Oh Santo de Dios, y declaro en el nombre de Jesús, empresarios del reino empezarán a entender el propósito divino, porque hay una palabra profética para este tiempo en boca de hombres y mujeres de Dios, donde han recibido sueños, visiones y revelación. Empresario que extienda el reino e invierta, a él le será entregado los grandes depósitos del cielo, porque de él es el oro, la plata y la fidelidad que tú tengas. Se te llenará la cabeza de ideas, estrategias, negocios, para que cada día sea más próspero y bendecido en Cristo Jesús. Y así cada creyente, cada hijo, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y bate la santidad. Padre, te damos gracias y te alabamos por cada semilla, por cada pacto que hicieron. Yo declaro que se abrirá los torrentes de las fuentes de conexiones divinas, y declaro que a sus empresas ya llegarán clientes nuevos, negocios nuevos surgirán de la idea de Dios en ti. Y a las iglesias llegarán hombres y mujeres que sembrarán y las harán levantar como antorchas de fuego, prósperas para hacer un impacto de transformación en la región donde Dios les quiere. En el nombre de Jesús, mío es el oro y mío es la plata, y haré temblar a reyes y príncipes, los derribaré del caballo y de los carros de hierro, porque mío es el oro y mía es la plata, y la pondré en las manos de los que saben extender mi reino y restaurar
la parte social de mis naciones, dice el Señor, en Cristo Jesús. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre. Y te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Vamos a tomar la cena del Señor para cerrar en una convocatoria de autoridad y poder. Y al que tenga una pregunta que hacer, se la puede hacer al apóstol Pablo, si tiene alguna inquietud. Vamos a bendecir Mauricio y ella la cena. De acuerdo al tema que el pan se derrama en conexiones y la sangre en limpiar el pecado de la iglesia y de los empresarios. Amén. Señor Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de participar una vez más de esta cena, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque anunciamos tu muerte a través de la participación de esta cena, Señor, pero anunciamos también que tú vuelves un día, Dios. Gracias, Señor amado, por ese sacrificio precioso, porque fue allí en la cruz donde tú llevaste toda maldición de ruina, de miseria, de pobreza. Fue allí en la cruz, Señor. Y hoy recordamos con esta cena, Señor amado, ese sacrificio precioso. Tu palabra dice, Señor amado, que tú siendo rico te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque en el corazón tuyo, Padre, está la esencia tuya, es el dar. Porque tu palabra dice que de tal manera has amado al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Señor, tú has dado. Enséñanos a dar. Enséñanos, Señor. Gracias, porque tenemos el Espíritu en nosotros, Señor. Y hoy te pedimos, Señor amado, que pongas en nosotros esa esencia tuya del dar, Hijo Dios. Gracias, Señor. Yo te pido que sanes corazones, Señor, porque entendemos que el dar es un asunto del corazón, Señor. Hoy te pido, Dios, que nos restaures y sanes en nuestro corazón, Señor, y que podamos realmente entender el principio, Señor, de que es más bienaventurado dar que recibir. Gracias, Señor, por este pan que simboliza tu cuerpo, que fue molido, que fue azotado, que fue golpeado por nosotros, Señor. Gracias, porque también sabemos que por esa llaga nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados. Nuestras finanzas han sido sanadas, restauradas, Señor. Es por tu obra, Jesucristo. Es por tu obra, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Padre, nosotros bendecimos esta copa y le damos muchas gracias, Dios. Pedimos, Dios del cielo, que tu sangre, Dios, sea derramada sobre los empresarios, sobre las iglesias, las congregaciones, Dios. Dios, que seas tú quitando todo pecado, que seas tú limpiando todo pecado, Dios. Y Dios, aunque tú mismo reargullas el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Que al tomar esta cena, Dios, aún otra vez se active dentro de nosotros la visión. Dios, que aún la palabra dice, el alma generosa será prosperada. Que aún, Señor, podamos prosperar, Señor, como dice tu palabra. Padre, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prosperas tu alma. Por eso nosotros hoy declaramos, Dios del cielo, que has dado una palabra de prosperidad para tu iglesia, para los empresarios, para todo aquel que invierte en tu reino, Señor. Nosotros damos muchas gracias, Dios. Y hoy tomamos la copa para sellar este pacto, Señor. Declaramos, Dios, que
que nos hacemos uno en ti, Señor, que somos uno en tu sangre y que hoy la tomamos con acción de gracias. Tomamos esta copa como símbolo de tu sangre, la sangre de la redención, la que nos liberó, la que nos limpió y la que está viva dentro de nosotros para la regeneración y para la limpieza de todo pecado. Dios, la tomamos, Señor, con acción de gracias, glorificando tu nombre, glorificando el nombre de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.